Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar este martes la jornada de entrevistas con el candidato presidencial por el movimiento Suma Lista 23, Enrique Gómez Vázquez. Para esta entrevista revisábamos su hoja de vida. Tiene 39 años, una trayectoria en gestión de riesgos, innovación tecnológica y fortalecimiento de comunidades, experiencia para los rescates. Quisiera pedirle un resumen de quién es quien ha saltado a la palestra política, Enrique Gómez Vázquez, y preguntarle para qué quiere llegar a la presidencia del Ecuador. Muy buen día. Muy buenos días. Acabamos de pasar un sector que tenía inhibidores, así que pido disculpas. Queremos llegar para resolver las necesidades de los ecuatorianos. ¿Y cómo piensa resolver los problemas de los ecuatorianos? Nosotros hemos trabajado en un plan de gobierno que detalla cada propuesta donde busca trabajar e implementar soluciones en seguridad, empleo, desarrollo de la agricultura, de la pesca, de la explotación adecuada y correcta, respetando el medio ambiente, de los recursos naturales y luego garantizando la adecuada salud y educación para cada ecuatoriano. Le decía al comienzo, ¿quién es Enrique Gómez Vázquez, que hoy salta como candidato presidencial? Claro que sí. Es un ciudadano más. Un ciudadano que ha visto la problemática, se ha preparado en diferentes ámbitos dentro de lo académico, lo técnico y lo laboral, pero que sobre todo ha dado el paso al frente para resolver esos problemas que nos afectan. No como ha ocurrido en otros espacios desde una participación política activa, sino que ha resuelto problemas técnicos y que hoy se compromete con el país y con cada ecuatoriano para dar las soluciones. Usted en su propuesta repite esta palabra que es importante: rescatemos al Ecuador, rescatando la seguridad y la resiliencia, rescatando la conectividad, rescatando la eficiencia en emergencias, rescatando la solidaridad. ¿Qué significa el rescate del Ecuador? Personalmente soy un rescatista. Mi experiencia viene de trabajar en emergencias, lo que implica trabajar con pocos recursos, con poco tiempo, pero con todo el compromiso para solucionar. Ecuador hoy vive una crisis. En otros términos, sería incluso un desastre. Y hay dos tipos de orígenes en los desastres: los de origen natural y los de origen antrópico. Los de origen antrópico son los políticos, aquellos que han o no tomado decisiones a favor o en contra del país. Sobre eso tenemos que trabajar, sobre eso tenemos que hacer un cambio. Ese es el impacto o la propuesta que queremos tener. Permítame preguntarle, habla de desastres naturales. ¿Usted? Le preguntaba, ¿habla de desastres naturales usted? ¿Los unos y los otros, los antrópicos? Todos los desastres que ocurren tienen dos orígenes. Son de origen natural o de origen antrópico. Efectivamente, así es. Claro, porque a veces los políticos no entienden, y eso hemos visto pasar desde que crearon la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hace 15 años. Los fenómenos naturales devienen en desastres sociales, económicos, culturales. El impacto per se, por sí mismo, la naturaleza no genera un desastre natural. Son fenómenos naturales, un fenómeno natural que deviene en desastres en los diferentes campos, candidato. Sí, efectivamente, usted lo ha descrito bien. Los fenómenos naturales se vuelven una amenaza, y cuando existen vulnerabilidades, cuando existen las condiciones no preparadas, no planificadas de las ciudades, los países, es cuando ocurre el fenómeno, puede terminar en un momento no bien administrado, que sería ese desastre al que hacemos referencia. Y es esa no administración, esa falta de decisión o esos errores en las decisiones lo que han ocurrido en este momento.
¿Cómo piensa enfrentar, rescatar la economía ecuatoriana? Concretamente, ¿cómo piensa enfrentar? Para nosotros la economía es la forma de garantizarle al ecuatoriano que pueda vivir bien. Partiendo de esa premisa, hemos visto la oportunidad de hacer créditos hacia los agricultores, formar esos grupos de campesinos para que puedan luego también comercializar directamente. Y en un punto en el cual vamos a hacer referencia directa es que en 1.200 millones que se van a invertir para garantizar las 3 comidas de cada niño y adolescente ecuatoriano que esté en la escuela, se va a comprar de manera directa a esos productores, a esos campesinos, a esos agricultores. Por otro lado, tenemos que fortalecer la pesca, tenemos que fortalecer la agricultura, tenemos que fortalecer la adecuada extracción de recursos naturales para garantizar una exportación del país y con eso traer más divisas, que las empresas produzcan más, que generen más empleo y con eso cada ecuatoriano pueda tener un mejor vivir cada día. Ahora, para cumplir esos anuncios que usted hace se necesitan recursos. ¿Cómo piensa financiar para afrontar estos problemas económicos? Sí, claro que sí. Nosotros hemos visto que manejando adecuadamente los recursos actuales, estos vienen de una forma de presupuesto lineal. Se mantiene el presupuesto cada año, pero hay cumplimientos que en muchas ocasiones no llegan ni al 60%, ni al 60%. Es decir, si a una persona yo le doy $1, pero no usa sino el 60%, significa que ha gastado solamente 60 centavos. Y los otros 40 centavos, con la intención de mantenerlos, los gastan en cualquier cosa que no tiene sentido. Tenemos que aprovechar bien, tenemos que ser eficientes a la hora de manejar esos recursos y con eso podemos tener la reubicación presupuestaria que garantice la atención a cada ecuatoriano, a cada ecuatoriana, a toda la ciudadanía. En el tema económico, el tema social, ¿cómo piensa fortalecer las instituciones, no solo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino la atención? Partiendo de un tema que debiera ser emblemático, Perú logró reducir sustancialmente durante más de década y media la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo piensa afrontar eso? Cada ecuatoriano, cada ecuatoriana es nuestra prioridad. Partiendo de esa premisa, tenemos que enfocar la correcta atención a las necesidades. Hemos visto el estudio que hizo, la actualización del estudio que hizo la unidad del registro social, y con eso define esos deciles de pobreza que nos permiten identificar dónde están y quiénes son las personas que más necesitan en el Ecuador. Y cuando digo necesitan, no me refiero a bonos, me refiero también a la adecuada atención de salud, a la adecuada vivienda y construcción y desarrollo de planes a nivel nacional que permitan al ecuatoriano, a todos, vivir mejor. Tenemos que ser un país inclusivo, tenemos que garantizar acceso a derechos a cada ecuatoriano. No es posible que tengan que viajar por horas para llegar a un centro de salud. No es posible que tengan que viajar y tengan que exponerse en ambulancias que recorren largas distancias para llegar a hospitales que no tienen camas. Tenemos que cambiar eso y es ahí donde vamos a rescatar al Ecuador. ¿Cómo piensa enfrentar el problema de inseguridad en el Ecuador? Aquí se ha venido reclamando que debe haber un plan integral de seguridad. Vivimos un conflicto armado interno que hace un año declarara el actual gobierno. ¿Cómo piensa enfrentar el complejo problema cuando aquí tenemos bandas delincuenciales, grupos transnacionales, el narcotráfico que están haciendo mucho daño al Ecuador? La atención, la seguridad tiene que ser integral y de manera inmediata resuelta. Partiendo de eso, hemos visto la opción de cerrar las fronteras con un muro tecnológico, donde tenemos aproximadamente son 280 y 320 kilómetros de frontera al norte y al sur. Esto implica que si ubicamos una base militar cada 30 kilómetros, esto son 10 bases al sur, 10 bases al norte, nos va a permitir atender de manera rápida eso que está entrando, quiénes están entrando y qué comercio ilegal se está dando. Con este bloqueo, luego tenemos que ir limpiando cada una de las ciudades, de las provincias, de esos espacios que se han venido
corrompiendo en el tiempo. Pero como usted bien dijo, tiene que ser integral. Y la propuesta tiene que ir también por lo social. Tenemos que garantizar la adecuada educación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para que no quieran involucrarse en estos modelos de vida fácil que de alguna u otra manera los han venido atrayendo en los últimos años. Tenemos que dar ese paso de transición. Tenemos drones, 4 drones de alta tecnología que pueden volar hasta por 15 horas, donde vamos a poder evaluar y detallar qué está pasando. Recomendamos fuertemente el uso de escáneres en los ingresos fronterizos, así como en las salidas de cada puerto. Y esta implementación va a garantizar que podamos vivir mejor y más seguros. A propósito de este tema, a ver, dice colocar bases cada 30 kilómetros. ¿Cómo piensa financiar? Eso tiene un costo enorme, a sabiendas de que al norte tenemos una frontera de alrededor de 700 kilómetros con el vecino del norte. ¿Cómo piensa financiar esas bases? Las fronteras norte y sur suman los 600 kilómetros. Por eso hemos hablado de cada 10, o sea, de 10 bases cada 30 kilómetros. Partiendo de esa premisa, el proyecto cuesta 1.200 millones, es una inversión de 1.200 millones. Los 3 puntos que nos subieron al IVA tienen ese mismo valor. Por tanto, si los hubieran hecho y si los hubieran implementado, ya hoy tendríamos un país más seguro. Tenemos un indicador principal y es reducir el 30% de los homicidios en 17 meses. Esto de aquí es algo que ya lo logró el presidente Bukele, que ya lo logró el expresidente Uribe en Colombia, y de esta manera es algo que nosotros podemos también decir, vamos a buscar para que cada ecuatoriano pueda vivir tranquilo, puedan recorrer el país, puedan disfrutarlo, pero sobre todo puedan vivir mejor ellos y sus familias. En el tema del empleo, ¿cómo piensa usted enfrentar para que haya pleno empleo en el Ecuador? Que esto va a beneficiar, y hablaremos de la seguridad social, el pleno empleo, que realmente es muy bajo, 33-34% de la población económicamente activa. El resto, más del 50%, vive en la informalidad. ¿Cómo piensa afrontar esto? El Estado tiene que tener una visión integral de los problemas. Y cuando hablamos de integral, todas las instituciones tienen que unirse para garantizarle al ecuatoriano eso que necesita. Para el empleo, hemos visto que las embajadas, cuerpos consulares en el exterior, tienen que tener reuniones comerciales de manera permanente para garantizar que estos países compren más de lo que el Ecuador exporta, de lo que el Ecuador produce. Ahí hablamos de una pesca correcta que esté desarrollando y que genere más fuerza en esa industria. Hablamos de una agricultura que vuelva a ser esa agricultura de los años 60, de los años 70, que impactaba en 35% del Producto Interno Bruto, pero que garantizaba sobre todo el 30% de los empleos para los ecuatorianos. Tenemos que abrir el catastro minero. Abriendo ese catastro vamos a reducir espacio para la minería ilegal, pero podemos incluso garantizar 500.000 empleos. Ese es el cambio que queremos en el Ecuador. Empatarlo con el adecuado mantenimiento de la parte petrolera y asegurando sus ingresos al país, podemos darle un futuro mejor a cada ecuatoriano, a cada familia. ¿Usted es partidario de una reforma laboral y cómo piensa implementar de llegar a la presidencia? Cuando hemos definido el proceso, lo hemos hablado en 2 momentos. Hemos hablado del rescate y hemos hablado de la transformación. En el rescate, que es el primer año, hemos hablado de la seguridad, el empleo, la salud y la educación. En la transformación, tenemos que evaluar de manera precisa cada cambio que ejecutarse. Y es ese momento donde vamos a abrir la puerta para que se den soluciones a absolutamente todos los problemas de los ecuatorianos, buscando un Ecuador que no trabaje en 4 años, sino que vea a futuro, que vea a 20 años y que permita ese pleno desarrollo que queremos cada ecuatoriano. Usted ha hablado también del tema de la minería formal. ¿Cómo piensa enfrentar a la minería irracional, la informal, que está no solo destruyendo al Ecuador, sino que está sacándole ingentes recursos sin pagar los impuestos que debe hacerlo y que explota irracionalmente al territorio nacional?
En el momento en el que no se ha abierto el catastro, en el momento en el que no se ha permitido generar minería legal, se ha abierto la puerta para que la parte ilegal aparezca. Eso tiene que cambiar y es por eso que vamos a abrir el catastro minero para con eso garantizar esto que el Ecuador necesita: empleo, recursos y una vida digna. Usted habló de educación también. Estamos convencidos, si no cambia la educación, si no hay una educación de calidad, no podemos soñar en un país diferente, en un país en desarrollo. ¿Cómo piensa cambiar la educación en el país? La educación es el principal factor con el que un país puede llegar a ser eso que queremos, esa transformación real del Ecuador. La educación tiene que responder a objetivos específicos. Y cuando hablo de objetivos, hablo de los objetivos de aprendizaje para cada uno de los alumnos, los objetivos de enseñanza y de actualización permanente para cada uno de los maestros, de los profesores, así como de todo el personal que trabaja para las diferentes instituciones que garantizan la educación. Esto tiene que ser un cambio radical, un cambio que permita al Ecuador ver y conectarse con la situación mundial y con eso responder de manera adecuada a todos estos procesos. El ecuatoriano pueda salir. ¿Cómo piensa enfrentar el problema de la salud pública en el Ecuador, sabiendo que no ha crecido el presupuesto, pero no ha mejorado los niveles de atención, los niveles de provisión de medicamentos y fundamentalmente lo poco que se habla de fortalecer un sistema de prevención a fin de que la medicina en el Ecuador no solo sea curativa, sino preventiva? La salud es un punto principal en nuestro proyecto. Cuando hacemos referencia, lo hemos definido en 3 partes. Hemos hablado de poner 8.000 puntos de telemedicina. Por cada dólar, como usted bien dice, que se pone en prevención, nos ahorramos como país $25 en atención correctiva. Eso es determinante, ya que por cada paciente hay muchos dólares que podríamos hacer o utilizar de manera más eficiente. Teniendo un adecuado catastro de medicinas, de qué está ocurriendo, cómo está funcionando cada consumo, cada medicina asignada a un paciente, podemos también reducir esos malos usos o esas problemáticas que existen en el medio el día de hoy. Y por último, tenemos un número de médicos importante que todavía falta que estén garantizando la atención médica en el Ecuador. Tenemos muchos pacientes que necesitan atención en distintas partes del Ecuador y hay que lograr un balance para que puedan estar en todo el país. Atención en sus espacios, en sus ciudades, para que no tengan que salir desde su población hacia una ciudad en busca de atención, sino que puedan vivir mejor. Este es un diálogo con el candidato presidencial por el movimiento Suma Lista 23, Enrique Gómez Vázquez. En el tema vinculado con la salud pública en el Ecuador también, ¿cómo piensa enfrentar una crisis que por décadas persiste con un riesgo de que colapse en algún momento el seguro social ecuatoriano? ¿Cómo piensa usted enfrentar, cómo piensa cambiar el modelo? Este modelo es insostenible, se acaba el fondo de pensiones, no abastece el 40% que da el Estado ecuatoriano. ¿Cómo enfrentar el fondo de salud que tiene un déficit enorme y una deuda grande que tiene el Estado con el seguro social? La seguridad social a nivel mundial intenta ser trabajada de manera eficiente, de manera inmediata. Nosotros hemos visto que si logramos habilitar más empleos, más empleabilidad, y todos estos son a través de un mecanismo formal, podemos implementar esos rubros, fortalecer este seguro social. En paralelo, tenemos que garantizar de que no sea el Estado quien esté consumiendo esos recursos, como ha ocurrido en los últimos años. Tenemos que garantizar el poder acceder a cada ecuatoriano, a cada ecuatoriana que aporta de manera permanente a su seguro, sea para un crédito, sea para una correcta atención médica o para su pensión en el caso de la jubilación. Es definitivo que hay que hacer más eficiente todo este proceso
Esa es la propuesta y tenemos que implementarla rápido para que cada ecuatoriano pueda tener una vida digna. ¿Usted tiene algún proyecto que emprenda para cambiar el seguro social o cómo piensa hacer? La primera parte va en garantizar la corrección eficiente de cada proceso. En segundo, la implementación de más aportantes. Y con esos dos momentos vamos a seguir implementando de manera permanente las soluciones para que puedan tener. ¿Y cómo piensa limpiar de mafias, como se ha denunciado en forma reiterada, mafias en el seguro social, especialmente en el sector de salud y la provisión de medicamentos en los hospitales del seguro social? Nosotros hemos hablado de depurar todo el sistema. El sistema tiene que ser depurado, tiene que garantizar atención a cada ecuatoriano, no solamente en esta institución que estamos hablando, sino en todos los espacios públicos. Porque garantizarle al ecuatoriano la vida digna que necesita es nuestra prioridad y es tarea de todos. Los problemas del agroecuatoriano que son tan fundamentales, siempre cuando llega una campaña se habla volver los ojos al agroecuatoriano. ¿Cómo en la práctica, en los hechos, se debe atender al agro en el país? Empecemos con la legalización de tierras. Al momento de tener tierras legalizadas, esas tierras permiten generar contratos de alquiler. Con esos contratos de alquiler, nosotros podemos acceder, los ciudadanos, a créditos que los otorgue el Estado a bajo interés, garantizando con ello una correcta inversión en sus espacios de tierra, sean parcelas, sean hectáreas. En ese sentido, se necesitarán líneas de crédito. ¿Cómo fortalecer la atención a quienes requieren el crédito agropecuario? Y garanticemos eso que el mundo necesita. Hoy, Ecuador puede ser la fuente del mundo entero. Existe una gran crisis alimentaria a nivel mundial. Hay países que ya están comprando. El 97% de sus alimentos es la oportunidad de Ecuador. Es nuestro momento para poder salir. ¿Y cómo piensa establecer, le decía, líneas de crédito eficaces y efectivas en el sector agropecuario? Aló, ahí se perdió. Sí, le decía, ¿cómo piensa implementar los créditos agropecuarios? Todos van a ser garantizados bajo estas medidas. La primera es el propietario puede acercarse con la condición que se le pida para poder basar ahí. Si es que el propietario se lo alquila a otra persona, aquella persona que alquila, con el contrato de arrendamiento va a poder presentar los documentos y poderlos tener. Pero todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser ágil. El ecuatoriano es un emprendedor por naturaleza. El ecuatoriano es un ciudadano que busca dar soluciones permanentes y con eso generar empleo, pero también garantizarle a su familia el alimento y esa vida que todos queremos. Tenemos que ir en correlación con las necesidades de cada uno de los ecuatorianos. Esa es la principal tarea que vamos a cumplir. En ese sentido, ¿cómo piensa financiar líneas de crédito? ¿Cómo piensa financiar al sector agropecuario? Existen dos momentos. El primero, existen ya fondos internacionales que garantizan que si existe sostenibilidad, ellos pueden hacer esta inversión. Tenemos que atraer inversión extranjera, esta es la segunda parte. Tenemos que brindar como país las garantías de que el dinero invertido en Ecuador no solo va a tener un retorno seguro, porque esto es una oportunidad, sino que también va a tener en Ecuador la garantía jurídica y la garantía y la estabilidad política que permita una inversión a largo plazo. Algo que no nos han brindado en los últimos 20 años. Este problema el Ecuador lo viene hace 20 años y no lo logra resolver, ya que si lo comparamos con Perú, lo comparamos con Colombia, ellos reciben hasta el 7% de su Producto Interno Bruto en inversión extranjera, cuando el Ecuador no recibe ni siquiera el 0.5. Si queremos que inviertan en nosotros como país, tenemos que asegurar que aquí se dan las condiciones para que todos puedan tener la garantía de que vamos a resolver. ¿Usted es partidario de una reforma política integral para no mantener el actual esquema que ha sido perverso de cómo
llegan a la Asamblea Nacional, cómo se articulan los movimientos políticos a nivel provincial, cantonal, parroquial, partidario de una reforma política. ¿Qué piensa hacer con la Constitución? Una Constitución que ha sido absolutamente cuestionada, incluso por quienes aprobaron en el 2008 en Montecristi. Nuestro país tiene muchos problemas. Uno de ellos entra por lo legal y lo constitucional. Sin embargo, la prioridad es el rescate. Este primer año de trabajo que nos va a permitir atender las necesidades urgentes e inmediatas de cada ecuatoriano. Ver lo constitucional, ver cualquier otro espacio, lo que hace es que se nos vaya el foco de esa atención urgente del ecuatoriano. Perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos el foco. Por eso, después de haber garantizado en ese primer año, se va a continuar depurando y garantizando la evaluación de todo el Estado para con ello atender a cada ecuatoriano. Y si en esa transición se ve necesario alguna reforma, esa la ejecutará el gobierno que en el 2029 nos reemplace a nosotros. Si usted llega a la presidencia de la República y no cuenta con una mayoría legislativa, va a tener una asamblea, lo que ha sido la protagonista durante los últimos años, una asamblea chantajista. ¿Usted atiende las demandas de los politiqueros o simplemente no le van a aprobar los proyectos? ¿Cómo piensa afrontar eso sin una reforma política? Nosotros tenemos que trabajar por y para los ecuatorianos. Los asambleístas son representantes de cada uno de los ecuatorianos. Pero en el momento en el que se unan a trabajar por Ecuador y no por sus intereses de partido, de movimiento o quizá incluso personales, en ese momento vamos a tener el cambio radical. Este cambio tiene que ser para todos y solamente unidos lo podemos ejecutar. Tenemos que hacer los acercamientos necesarios con cada poder dentro de la Asamblea y con eso poder resolverle los problemas a los ecuatorianos. Hoy es la prioridad el ciudadano. Si es que alguien no quiere colaborar en pro del ecuatoriano, vamos a tener que buscar nuevamente el acercamiento al ciudadano para que pueda exigirle a cada uno de los asambleístas que puedan ejecutar lo que el Ecuador necesita. Hay dos, reformas parciales a la Constitución que están en la Asamblea Nacional. ¿Cómo piensa afrontarla? Una, para cambiar el artículo 5 y permitir la ayuda internacional en bases ecuatorianas, bases militares ecuatorianas, y la otra, las reformas al artículo 110 y 115, la reforma política para financiar a los partidos políticos desde el Estado ecuatoriano. ¿Cómo piensa usted de estas dos reformas parciales? Nosotros vamos a acompañar todo proceso que sirva y beneficie a los ecuatorianos. Partiendo siempre de esa premisa, vamos a acompañar, continuar todo lo que sea necesario para garantizarle ese espacio a los ecuatorianos. Si es que existen propuestas que ya están siendo implementadas hoy, van a continuar. Algo que hemos planteado en el plan de gobierno y que hace referencia a este punto es usar la inteligencia artificial para evaluar cómo se concatenan, cómo se cumplen cada uno de estos puntos. Vivimos en un país hiperregulado, hiperlegalizado. Necesitamos dejar de ver solamente estos textos, pero sino la correcta aplicación que garantice al ecuatoriano el buen vivir que tanto busca y que tanto merece. Política internacional, ¿cómo piensa usted enfrentar la política internacional, relaciones con otros países, acuerdos comerciales, un tema importante como es la migración, especialmente aquellos ecuatorianos que pretenden ir a Estados Unidos? Ecuador tiene que fortalecer todas sus relaciones internacionales, buscando dos espacios. El primero, todo lo que el Ecuador pueda exportar, todo lo que el Ecuador pueda garantizar de productos en el exterior. Pero en segundo lugar, esa correcta acogida a nuestros migrantes y a tantos migrantes que saliendo del país garantizan ingresos al país de manera permanente. 3.000 millones hasta el año 2023 y en el 2024 se hablan de más de 5.000 millones. Es importante que nuestros ecuatorianos
tengan las oportunidades de vivir adecuadamente en estos otros países, que tengan las oportunidades de desarrollar todo su potencial, y con eso necesitan que se reconozcan sus títulos académicos, que se reconozca o puedan acceder a esos créditos y que tengan un espacio de participación activa para vivir mejor allá y que puedan también garantizar la mejor vida de sus familiares en el Ecuador. ¿Cómo piensa fortalecer la política comercial del Ecuador en el exterior, que es tan fundamental? ¿Partidario de los acuerdos comerciales? 100%. Los consulados y las embajadas hoy miden el impacto que se genera a partir de cuántas reuniones tienen. Ese indicador, si bien es un modelo que se planteó en algún momento, hoy tiene que ser cambiado. Y tiene que ser cambiado en función de cuánto ha vendido del producto ecuatoriano, cuántos dineros, cuántas divisas están generando al Ecuador, pero sobre todo a cada ecuatoriano que a través de su emprendimiento, que a través de su empresa, que a través de su industria, pone un espacio de Ecuador en cada uno de los países con los cuales vamos a tener que fortalecer estas relaciones. ¿Cómo piensa mantener las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que el 20 de este mes asume el presidente Donald Trump? Tenemos que fortalecer con todos los países. Las primeras relaciones comerciales que tuvo el Ecuador fueron en su momento con Estados Unidos, y Ecuador va a estar abierto a relacionarse con todos los países, buscando siempre ese espacio que permita desarrollo y mejor vida para nuestros ecuatorianos. Es importante tener presente de que el Ecuador hoy es ese país, esa oportunidad que puede garantizar la fuente alimentaria para la crisis que existe a nivel mundial. ¿Cómo generar gobernabilidad en el Ecuador que permita atacar los problemas acuciantes que tienen los ecuatorianos y no vivir en conflictos políticos como se ha acostumbrado el país durante los últimos tiempos? Nosotros vamos a trabajar con absolutamente todos los ecuatorianos y por todos los ecuatorianos. Partiendo de esa premisa, tenemos que fortalecer las instituciones para que cada institución pública que atiende a la ciudadanía la atienda bien, la atienda rápido, la atienda de manera eficiente. Eso es un objetivo principal que no empata con la ideología política o el ir cambiando a las personas en función de si están o no de acuerdo con nosotros. Nosotros respetamos la ideología política de cada ecuatoriano, pero necesitamos que se implementen los proyectos, los procesos para cada ecuatoriano. Y es en ese momento en el cual la institucionalidad de cada una de las instituciones, secretarías, ministerios, direcciones, todo tiene que servir en función del Ecuador. Si eso ocurre así, podemos garantizar una institucionalidad que transforme el país a largo plazo, y con esa visión tendremos el país diferente por el cual queremos trabajar. ¿Qué piensa usted en este baratillo de ofertas penosamente que existen en las campañas electorales? Por ejemplo, hoy se está ofreciendo sacar de la cárcel a quienes han sido sentenciados en el debido proceso, con derecho a la defensa, con el principio de inocencia, sentenciados por delincuencia política, por corrupción, por cohecho. ¿Qué piensa usted cuando están ofertando sacar de la cárcel o traer a prófugos de la justicia al país? La verdad es que cada persona, cada candidato puede ofrecer lo que considere. El Ecuador necesita un cambio real, y para salir de ese momento necesita escuchar atentamente qué soluciones le van a dar al ciudadano. Lo que estamos ofreciendo nosotros parte de la premisa de que la atención al ciudadano sea garantizada de manera eficiente, usando bien los recursos y atendiendo sobre todo eso que más necesita el Ecuador, una transformación real. Luego cada uno podrá ofrecer lo que quiera. Bueno, puede ofrecer lo que quiera, pero hay cosas que no son viables si aquí se respeta el ordenamiento jurídico. Nosotros respetamos la forma de pensar de ellos y solo ofrecemos lo que podemos cumplir. ¿Pero usted cree que es viable sacar de la cárcel a quienes están sentenciados? La pregunta es si se debería, no se debería. Por eso insisto, si es que ellos quieren ofrecer, vamos, ya cada uno va a ofrecer lo que considera.
Pero usted, de ser el caso, usted no daría indultos de llegar a la presidencia a quienes, por ejemplo, han sido condenados por delincuencia, que además prohíbe la Constitución. Nosotros no lo hemos ofrecido. No, digo, usted no es partidario de eso. Bien, al candidato presidencial por el movimiento Suma Lista 23, Enrique Gómez Vázquez, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia este martes 7 de enero. Muy amable, muy buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un excelente día. Muy buen día. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, y ya volvemos. Tenemos previsto un panel para hablar precisamente cómo debe enfocarse la campaña electoral. 3 invitados: la consultora política doctora Yanina Mondino, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, y el experto en campañas electorales, Carlos Ferrín. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democrática.